El arte en Nueva York está por todos lados. Hola, soy Vivian. Nací en Guatemala, pero vivo aquí en Nueva York. Suscríbanse a este canal y yo los llevo a la zona de arte en Nueva York. Hoy vamos a aprender cómo unos puntitos pueden cambiar toda la historia. A las aceras y las calles se les pone sal, que ayuda a bajar la temperatura en las superficies. Como va a nevar hoy. Bienvenidos y bienvenidas al Museo Metropolitano de Nueva York, el Met. En la segunda mitad del siglo XIX, en Europa ocurren muchos cambios a consecuencia de la Revolución Industrial, como por ejemplo innovaciones tecnológicas, avances en la ciencia y sobre todo en las artes. Los pintores salen de sus estudios a pintar al aire libre, porque ahora quieren captar la vida cotidiana. La técnica consiste en brochazos rápidos para captar el momento antes de que la luz les cambie. Este movimiento de pintura se llamó impresionismo, gracias al cuadro de Monet llamado Impresión Sol Naciente. En esta galería, enfrente al retrato de Van Gogh, se encuentra la pintura que vamos a conocer hoy, una tarde de domingo en la Grande Jatte. El pintor es Georges Seurat, el artista que quiero que hoy conozcan. Nació en París en 1859 y a los 18 años fue aceptado en la prestigiosa Escuela de Bellas Artes de París. Después de 2 años de estar estudiando, asiste a la 4ª exhibición de impresionistas y se da cuenta de que lo que estaba aprendiendo era muy anticuado. Así que decide salirse. Seurat estaba interesado en pintar la vida moderna, pero mientras sus compañeros pintaban afuera, bajo el sol, él pintaba encerrado. Seurat no quería captar el momento, sino construirlo. Era obsesionado con el orden y le interesaban más las teorías de color y la composición del cuadro que los personajes. Seurat también se hacía muchas preguntas. Su mente era matemática y precisa. Quería saber cómo ver realmente el ojo, qué pasa con el objeto y la retina, y cómo aplicar la teoría del color. Buscando respuestas, encontró el libro Las leyes del contraste del color de M.E. Chevreul. Chevreul descubrió que la percepción de un color en particular era influenciada por los colores que estaban a su alrededor. Entonces, Seurat aplicó este conocimiento y descubrió que los pigmentos pequeños puestos uno al lado del otro se veían más vivos que al mezclar las tinturas. Y entonces decidió pintar como quien diseña una ilusión óptica. Pintó puntos minúsculos de color puro colocados estratégicamente sobre el lienzo sin mezclar. Cuando el espectador se aleja, no ve puntos, ve una fusión, ve las formas, movimiento y ve una imagen completa. Este es el principio de lo que Seurat llamó separatismo. Y ahora nosotros lo conocemos como puntillismo. A diferencia del impresionismo, el puntillismo poseía cálculo, planeamiento y mucho estudio del color. Hizo 38 bosquejos de óleo, 28 bosquejos de preparación y 3 versiones en lienzo. Este proceso le llevó 2 años, pero la historia no termina allí. La versión que tenemos aquí en el Metropolitano se llama Estudio de una tarde de domingo en la Grande Jatte. Es la versión anterior a la obra final. Esta es la obra final. Es mucho más grande y la técnica ya está mucho más refinada que la anterior. Es una pintura fascinante y ahora les cuento por qué. Se basó en el paisaje del parque, que lo usó como un escenario para después colocar a sus personajes. Él estaba interesado en la posición de las figuras para crear un balance, más que en los personajes, ya que ellos no poseen un lenguaje corporal tan importante. Noten que los personajes no tienen pies, como si estuvieran flotando o parados en pedestales. Es una construcción de la situación. La gente no se comunica entre ellos y no come.
La isla estaba llena de cafés, botes y casas privadas que él no incluyó en la pintura. Pero sí incluyó algunas insinuaciones de sonido, como el músico o los perros, y una niña sin expresión que juega sola. Pero el sentimiento en general es el silencio, como cuando el mundo para. La mujer que va con un hombre lleva un mono. No hay evidencia de su significado, pero puede ser que Seurat estaba haciendo alguna burla de la burguesía. El único personaje mirándonos a nosotros, los observadores, es una niña con gesto inocente que está vestida de blanco, exactamente en medio de la pintura. Su vestido no tiene puntos, se ve diferente y resalta. Tal vez representa el centro del recién inventado círculo cromático. Puede ser una parodia de las nuevas clases de trabajadores profesionales que por la revolución industrial ahora tienen los medios para gozar su tiempo libre. Ahora podían comprar ropa a la moda y mezclarse con las clases sociales altas, como los vestidos de cola recogida y los sombreros de copa. También las clases sociales están presentes en el cuadro, como esta enfermera con su paciente sentados sobre la grama. También hay un marinero mirando hacia el agua y sus facciones son más definidas que otros personajes. Es importante hacer notar cómo utiliza las líneas guías que dirigen la vista hacia cierto punto. Pero también la pintura posee una armonía y geometría muy importante. Está dividida en retícula de 4 verticales que forman árboles y personas. Las líneas horizontales se crean por las sombras, las canoas y las personas reclinadas. Y así podemos pasar mucho tiempo observándola. En 1886, tarde de domingo en la Grand Jatte, se presenta en la 8ª exposición de pintura impresionista en París. Y aunque fue la estrella del show, nunca se vendió. Pero Seurat tomó las ideas aceptadas tradicionales y convenciones de colores y les dio la vuelta y las reconstruyó punto a punto. El artista y filántropo Fred Clay Bartlett lo compró en 1924 y lo donó al Instituto de Arte de Chicago, donde aún se encuentra. Bueno, ya salimos del museo, pero ahora los invito a compartir esta bellísima vista de una tormenta de nieve en Nueva York. Suscríbanse a este canal y vamos a ver arte en Nueva York.